Kiralik, te alquilo mi amor. Resumen, episodio 5. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Recordemos que el final del episodio 4 fue con Defne mirando el anillo que le dio Homer y Homer escuchándola mientras decía en voz alta para ella que tiene curiosidad de quién será la chica que lo use de verdad. Y así comienza el episodio 5, cuando Homer pasa y le dice a Defne que ya encontraron los zapatos. Defne se puso tan contenta que lo abrazó sin pensar. Ambos se quedaron abrazados y cuando se dieron cuenta, los dos se quedaron tímidos de ese abrazo. Defne dijo que era tarde, que se iría, pero antes le devuelve su anillo. Homer se queda mirándola porque él sabe que se está enganchando a Defne en la oficina de Pasionis. Aún está Neriman junto a Koray. En la empresa hablan con Yasemin y Neriman le da un ultimátum. Le dice que mañana tendrá que renunciar al trabajo, ahí si no quiere que Homer se entere de su traición y del robo del zapato. Pero Yasemin obviamente no se quedará quieta y buscará algo que haga que Neriman calle. Al día siguiente, Yasemin está escribiendo una carta de renuncia. Y entonces llega Homer a su despacho y ella está llorando cuando Homer la ve. Así le pregunta qué le ocurre, y ella se inventa que su madre está enferma para pedirle pasar tiempo con él y charlar. Homer, que se cree su mentira, le da pena y se van juntos de la empresa. Cuando ve a Defne, le informa de que se va con Yasemin, que cancele su agenda de ese día, y Defne, creyendo que es por negocios, dice que ya va. Pero Yasemin se acerca a ella y le dice que no, que solo irán Homer, y ella, Defne, se queda triste. Y Yasemin, como si no fuese poco, se vuelve de nuevo y le dice que van a pasar un día especial, como insinuando que podrían ser pareja. Homer y Yasemin van a un restaurante de pescado. Mirando al mar, el que cree que Yasemin está mal por su madre enferma, no busca nada más. Pero Yasemin sabemos que sí. Defne, en la oficina, está nerviosa por no saber qué ocurre con Yasemin y él y Neriman también la presiona por no saber dónde está Homer con Yasemin. Defne llama a su amiga Nihan y le pide que averigüe dónde está Homer. Amiga busca en las redes sociales y averigua por una foto subida por Yasemin. Donde está en el título de la foto es un día romántico, un día libre de trabajo. Se lo cuenta a Fezad Defne y ella se entristece. Incluso se le acumulan lágrimas en sus ojos porque piensa que realmente están juntos mientras Homer pasa el día con Yasemin. Defne está en la oficina triste y le vienen recuerdos de Homer y ella juntos. Cuando Sinan la ve triste y pensativa, le pregunta qué le ocurre y ella le cuenta. Van a un café y charlan sobre porque Defne está haciendo lo que dice Neriman con Homer. Defne le explica que ella necesitaba 200.000 liras por su hermano porque pidió prestado dinero de unos usureros, fue engañado por otro supuesto socio y al no poder pagar el dinero prestado lo querían matar. Por eso, ella aceptó la oferta de Neriman por ese dinero para salvar a su hermano. Cuando Sinan se enteró, la entendió. Incluso le dijo que es increíble que él creía que tenía un problema por no poder llegar a la mujer que quiere, refiriéndose a Yasemin. Pero mira ella que ella sí que tenía problemas. Defne, como le ve también triste, le da una pulsera de las que tenía ella en su muñeca y le dice que nunca deje de soñar. Sinan aprecia ese gesto. Más tarde Homer lleva a su casa a Yasemin y todo se confunde más, a pesar de que Homer no quiere nada con Yasemin. La secretaria de Yasemin va y le cuenta a Sefant a Defne el chisme de que Homer pasó el día con Yasemin porque la madre de ella está enferma y quería consolarla. Defne se queda más aliviada al saber que Homer la trató como un amigo y no como algo más, y se lo contó rápidamente a Neriman más tarde en su casa. Defne está muy feliz y siente las ganas de hacer dolma para llevarle al día siguiente a Homer, y lo que no sabe es lo que le espera a la mañana siguiente. Cuando Defne llegó a casa de Homer por la mañana, llegó muy contenta con su tupper de dolma y también con una planta para la casa de Homer, pero de repente apareció ante Defne Yasemin con una camisa de Homer como pijama y queriendo hacer ver a Defne que tiene algo más con Homer, cuando realmente Homer la dejó dormir allí y él durmió en el sofá abajo y no tuvo nada con ella. Defne se puso furiosa por cómo le habló Yasemin y por la situación, y cuando Defne se iba enfadada, Yasemin la frenó y le dijo que tenían que ir a un simposio Homer y ella, y que tenía que reservar el hotel
pero que solo fuese una habitación y que si alguien pregunta, que dijese que no queda espacio debido al simposio. ¡Qué mala Yasemin! Justo cuando Daphne se iba, se encontró en la puerta a Homer, llegando de entrenar, y Daphne enfadada. Le da el tupper y la planta le dice que ella se va a la empresa, que se quede el con, y se va con cara seria. Homer se queda extrañado por la actitud de Daphne. Cuando Homer entró en su casa y le preguntó a Yasemin que si había pasado algo con Daphne, Yasemin mintió y dijo que no la había visto. Neriman, que quiere alejar como sea a Yasemin de Homer, planea algo, le da la sorpresa, entre comillas, a Yasemin, de que tiene un viaje pagado preparado para que vayas a ver a su madre a Suiza, e irá acompañada de Sinan. Tanto Yasemin como Sinan quedan sorprendidos. Homer dice que no se preocupen por el trabajo, que él irá con Daphne al simposio. A continuación vemos cómo Yasemin, que no tiene ninguna madre enferma que visitar, le dice a Sinan que no irán a ver a su madre, y se inventa que el motivo es que no quiere verla así. Sinan se cree su mentira y le dice que no se preocupe, que no irán por otro lado cuando Daphne y Homer llegan al hotel donde se quedarán Daphne. No recordaba que solo reservó una habitación, como le dijo Yasemin, y ahora tendrá que compartir habitación con Homer a la fuerza. Daphne y Homer fueron a pasear mientras tenían tiempo y se vio como Homer se encontraba muy cómodo. Charlando con Daphne se reía y ambos disfrutaron, no como estaba con Yasemin, que estaba más rígido más tarde mientras Homer está dando una conferencia. Daphne habla con su amiga Nihan cuando le cuenta que Homer puede que sea pareja de Yasemin. Nihan le dice que lo dice molesta, que definitivamente le gusta a Homer, que está celosa de él. Daphne se queda pensativa y cuando ve a Homer ir hacia ella, lo ve como a cámara lenta y se queda mirándolo, reflexionando sobre lo que le ha dicho su amiga mientras Homer va a nadar a la piscina. Daphne está en la barra del bar de la piscina mirando la agenda de Homer, pero se fija que unas mujeres que están a su lado en la barra se han fijado en Homer mientras él se quita la camiseta. Después de que sale del agua, Daphne, muy cómicamente, corre a darle la toalla y se la pone por encima mientras mira hacia las chicas que no paran de mirar y hablar sobre Homer. Más tarde, cuando Daphne acababa de salir de la ducha en la habitación, Homer entró de golpe y se encontró con Daphne en bata de baño. Le pidió disculpa y cuando salió Homer se quedó emocionado y parece que con cara de miedo, porque se comienza a dar cuenta de que siente cosas por Daphne en Estambul. Sinan está con Yasemin en su casa y con la forma de actuar de Yasemin se da cuenta de que no es como él creía. Recuerda a Daphne y lo diferentes que son y parece que Sinan se siente decepcionado por cómo la mira por la noche. Cuando Homer tiene una cena de negocios, Daphne dice en voz alta que ella esperaba ver las estrellas mientras estaba en ese viaje, pero que parece que no las va a ver Homer. Entonces hace un movimiento. Para complacer a Daphne, le dice que van a ir a ver las estrellas y llama para cancelar la cena. Daphne se sorprende y ambos van a tumbarse en las hamacas a mirar el cielo estrellado. Los dos comienzan a hablar estando en las hamacas. Daphne le habla de ella, de lo que le gusta de su familia, y Homer parece encantado. Homer, que se ha dado cuenta de que Daphne estuvo molesta con él, porque pensaba que tenía algo con Yasemin. De repente, sin previo aviso, le soltó ahí a